Historia que se escucha. Futuro que se ve. Aquí comienza La Gota. Un espacio de noticias a cuenta de tu información. Idea y conducción, Edgardo Chini. La Gota. Goteo diario de una enfermedad compartida que no tiene cura. Pasadita las 12 del mediodía de este miércoles 5 de agosto 2026, día de miércoles, llovizna sobre la ciudad de Buenos Aires. Hay que legislar, ya lo hemos dicho, hay que legislar. Quienes usen paraguas no deben ir por el lado de los techos, ¿no? No, es mala, es muy mala, Angie, tenés razón. La que va con el paraguas, uno no usa paraguas, yo no uso paraguas, ando con un sombrerito tipo piluso y con piloto. Pero la que usa paraguas tiene que tener cuidado de no lastimar al otro transeúnte. Y aparte los puntitos del paraguas, que son las uniones, pueden lastimarte en los ojos. Ha habido grandes accidentes al respecto. Y hay encima van por debajo en la zona de los aleros y ni siquiera levantan el paraguas cuando pasás vos. Yo voy a reconocer que a veces tengo algunas reacciones, no agresivas, pero digo que tomo cartas en el asunto. Te paso por abajo del paraguas. Porque viste que vos cuando llevas el paraguas te colocás de uno de los dos lados, más allá que agarres el mango de la derecha o de la izquierda. Y salvo que estés protegiendo a una segunda persona, dejás un tercio del paraguas vacío, ¿no? Bueno, yo como una especie de mandato asumo esa tarea y me agacho y te paso por debajo del paraguas, casi rozándote tu humanidad. Y queda como medio sorprendido frente a esta situación. Es muy invasivo. Creo que hay que legislar esto. Porque además se legisla cada cosa, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, pone todo el tema del subterráneo. Hoy hay como 5 o 6 escaleras eléctricas que no funcionan. Aumentó el subte, ahora te lo voy a... Bueno, ya lo sabés, ¿no? No hace falta que te lo diga yo. Pero los aumentos ahora en agosto... Tremendo. El tema de colectivos, subtes y peajes, un 3,9%. El tren casi llega al 11%. El tema del agua, agosto, AISA, 3%. Estamos hablando zona AMBA. Sí, acá no ponemos las anteojeras de porteños. Zona AMBA estamos hablando. Gas, 3%. Prepagas entre el 1,8 y el 2,9%. Los colectivos, el 5,5%. Con diferencia, ¿no? Algunos son los que viajan solamente por el ámbito de la ciudad. Los que cruzan de provincia a ciudad tienen otro valor. Y los que solo se manejan por provincia de Buenos Aires tienen otro valor. Más o menos en Cava el valor del boleto desde 8.52 a 1.093 pesos. Hoy me decía mi hijo que te cortaron también, no está chequeado esto, me lo dijo mi hijo, no está chequeado, pero él lo probó con la SUBE. Él dice que está chequeado, me grita del fondo que está chequeado. Chequeado quiere decir que a él lo pasó la SUBE y no le respondió. ¿Cuál es? La del doble tramo, ¿no? Tomás tren subte o tomás subte colectivo y el segundo vehículo te hace un descuento. En un tramo corto, por supuesto, de tiempo. Bueno, no. Aparentemente, se abría, el potencial. Según Francisco, se cortó esta bonificación y ya no te alcanza. O sea, si tomás, cada uno pagás lo que corresponde por ese tramo. Entonces te decía, el colectivo 8.52 a 1.093, el colectivo conurbano desde
111 hasta 1.959 pesos. Además, por eso arranqué con las escaleras eléctricas, ¿no? Además, el deterioro de las unidades, ¿no? De las formaciones. El deterioro que tienen las unidades y las formaciones de los colectivos. De hecho, todo el tiempo está en disputa el tema de los subsidios. Volvió a ocurrir cuando fue el pago de aguinaldos. Los aguinaldos se pagaban o no se pagaban en función de si el gobierno disparaba un mayor subsidio para el mantenimiento de las unidades. No, para pagar los salarios. En este caso, concretamente, el tema de los aguinaldos. Y se hizo una prórroga para la renovación de unidades. No tengo acá el dato preciso, pero ponerle un colectivo puede funcionar en la ciudad 10 años, 12. Bueno, ahora se prorrogó que ponerle a 15. Ahora, esa prórroga no es gratuita, ¿eh? ¿Viste? Es como ponerle mi intestino, mi hígado. No funciona igual que cuando tenía 30, ¿no? Y si yo sigo así, si yo hiciera la misma vida que hacía cuando tenía 30 o 20 o 25, bueno, pagaría las consecuencias. Por ejemplo, iría al médico más seguido en el mejor de los casos. Bueno, un colectivo puede pasar eso. Lo que pasa es que al colectivo se le corta el intestino, o sea, se te corta el freno, con el colectivo lleno de gente, nada, se complica. Yo sé que laburan muchísimo y muy bien todos los técnicos que corrigen y a veces con alambre atan la posibilidad que la unidad siga funcionando. Conozco mucho el caso de los subterráneos también en este mismo sentido. Ni que hablar el tema de los trenes, que de hecho, bueno, sabemos que hubo que lamentar tragedias. La de Once es la que todos recordamos, pero hubo varias. Y algunas, por suerte, por el azar, sin lamentar víctimas, ¿no? Colectivo entonces de Corumbano, te decía, el tren desde 420 a 730 sigue siendo lo más barato, el viaje en tren, y el subte se fue a la Florera de 1.684 pesos. Acá entraríamos en todo lo que tiene que ver con la economía, todo lo que tiene que ver con la situación el valor relativo de cuánto debería pagarse el traslado y todo esto. Acá entramos en otras cuestiones. Probablemente muchas provincias paguen más que esto. Y si lo usamos en términos comparativos, que tanto le gusta a muchos dirigentes que tienen responsabilidad de gobierno hacer, ponerle probablemente en Madrid, en Nueva York, en París, se pague mucho más por viajar en un subterráneo, por viajar en un tren o por viajar en una unidad terrestre. Pero te llega horario, los baños están todos operativos, las escaleras funcionan todas, podés tener alguna situación de un accidente, pero realmente es un accidente, una vez cada tantísimo. Aquí lo pagás mucho, viajás hacinado y las condiciones no están dadas, ¿no? Digo también, y acá me meto con otro tema, ayer te comentaba que no pusimos la mención a Gramsci de Videla, similar a la que hizo el actual presidente de la Argentina, ¿no? Por una decisión nuestra. Pero la verdad es que se acelera este proceso, ¿no? Y parece que se quisiera exhibir justamente esta cuestión. Hay algo de lo que está pasando, y después vamos a compartir algunas posturas que tienen que ver con lo micro y lo macro de la economía y cómo la lee el actual titular máximo de la administración libertaria que ejerce el sillón de Rivadavia. De la cuestión del comportamiento de lo micro y lo macro y de dónde tiene que la Argentina, el Estado, participar en esos asuntos. Pero digo, en lo que hace al servicio que vivís, hoy encima
viaja mucho menos la gente en subte también, porque al estar tan caro y en muchos casos no tener laburo o no saber si vas a conseguir llevar el pan caliente a tus hogares, te hace dudar al respecto. Pero te decía, ayer finalmente decidimos no emitirlo, pero hay una situación como si fuera de recargar este asunto. Y esto lo quiero marcar por dos cuestiones. Por un lado, lo anoto porque si no me voy a olvidar, así estoy, ¿no? Pero digo, por un lado, por el tema de la cuestión en el orden de lo nacional, ¿no? ¿Qué es lo que se pone como agenda? Parece ser que la intención es recargar este asunto. Y entonces hay un canal muy conocido en el ambiente libertario que apareció un columnista diciendo, por ejemplo, cosas del tipo de hay que tirar napalm a las bombas que se usaban durante la guerra de Vietnam contra el conurbano bonaerense. Literal, ¿eh? De hecho, tan de máxima se pasaron de rosca que aparentemente que muchos anunciantes decidieron quitar pauta o decir que no estaban de acuerdo. De hecho, se bajó después esta parte de uno de los programas que no me acuerdo cómo se llama. Y no voy a mencionar tampoco cuál es este canal. Pero es el de máxima de los libertarios. Entre otras cosas, ¿no? Armar un muro. Bueno, en realidad, pues digo, ¿cuánto paga? Armar un muro literalmente, ¿cuánto paga esta postura? Porque si querés, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires plantea un muro humano vía las fuerzas de seguridad, vía la policía y tal. ¿Y esto le paga en las encuestas? ¿Ser duro con los sectores que menos tienen paga en las encuestas? ¿Ser cruel paga en las encuestas? ¿Por qué pagaría en las encuestas? ¿Por qué pagaría en la elección del voto? ¿Porque el que vota se cree que no está en ese lugar? ¿Qué te pasa cuando ves a gente con situaciones de capacidades diferentes, totalmente alineadas y sin posibilidad de acceder a sus mínimos recursos? ¿Qué te pasa cuando ves a gente en situación de calle? Ya sé, vas a decir, no, pero por ahí se lo buscaron, porque no laburaron, está bien. Pero ¿qué te pasa cuando los ves? ¿Qué te pasa cuando ves a los chiquitos pidiendo limosna porque debajo del agua y tapándose del frío porque no tienen dónde ir? No digo quién tiene la culpa, quién tiene no me meto con eso. Digo, ¿qué te pasa a vos con esa situación? ¿Te importa un corno? ¿Mirás para otro lado? ¿No te circula cierto escozor internamente en tu humanidad? ¿Tenés humanidad para que sentir eso? ¿O con los quilombos que yo tengo, no? Sí, estamos todos en algún lugar en ese plano. Entonces digo, ¿paga esta cuestión, esta postura? Que se diga, aquí en este caso parece que los que pagan la hora de auspicio decidieron que esto era demasiado. Yo hacía chistes con un co-conductor que tenía en un programa, en esta misma emisora, hace muchísimos años, en Radio Argentina. Cuando esta misma emisora tenía también el nombre de Radio Argentina. Tenía varios nombres este grupo de emisoras y una era Radio Argentina. Y yo tenía ese programa y tenía un co-conductor que era de la provincia de Buenos Aires. Entonces yo siempre hacía el chiste, hacía el personaje en un momento, del porteño. Entonces cuando él decía alguna barbaridad, yo le decía, ¿ves? Tenemos que alambrar. Los bonaerenses no tienen que pasar de este lado, hay que alambrar. Obviamente que era un chiste, porque además enseguida pasábamos a otro tema donde teníamos el compromiso con la situación que viven. Por ahí algunos... Pero aún a esto te iba a decir, aún a algunos les caía mal esto. Les caía mal y nos mandaban mensajes, porque no se entendía el humor. Bueno, era algo de mínima. Hoy lo que está pensando es... A mí lo que me sorprende es que pague esto. Y la otra cuestión, mira cómo me fui al carajo otra vez con el tiempo, es el tema internacional. Porque, a ver, hago nota al pie. ¿Cuál sería la noticia del orden político, social de hoy en la Argentina? Dos noticias. Viene el Papa, confirmado, en noviembre. Está acá, después te paso las fechas exactas.
viene el Papa, ¿sí? Va a estar en Luján, va a estar en Córdoba y va a estar en Buenos Aires, del 8 al 11 de noviembre. Además visita Uruguay y visita Perú, su país de mayor residencia y de mayor crecimiento del Papa León XIV, más allá que es ciudadano estadounidense, ¿sí? La otra noticia es que Brasil ha decidido poner en un impasse, para decirlo de manera suave, las relaciones diplomáticas con la Argentina. Producto de algo que vamos a compartir también, creo que tenemos el corte, si no, si te lo voy a contar, es un recalentamiento de los epítetos que utilizó el presidente de la Argentina en relación al presidente de Brasil. Entonces ya Brasil decidió tomar. Estas serían las dos informaciones. Y la tercera es ver cómo se prepara la discusión en el Congreso en relación al tratamiento de ley de tierras. Pero hay muchísimo más dando vueltas, ¿no? en estos asuntos. Ahora te decía, la línea de fuga es por la cuestión internacional. Y la cuestión internacional está pagando esta idea. Porque el decir la palabra terrorista para referirse a estudiantes y hablar de la internacional socialista utilizando a Gramsci, ¿sí? Que no sé cuántos lo han leído y lo han leído con atención, en realidad hoy por hoy paga porque el propio Trump lo está estableciendo como línea de conducta, incluso manejando la cuestión de la doctrina Monroe para Latinoamérica, que es la de América para los americanos, o sea, para los estadounidenses. Eso está hoy en funcionamiento. Entonces hay como una escaparse, fugarse, linkear, ¿no? Línea de fuga hacia lo internacional. Y línea de fuga en lo interno hacia este tipo de medidas. Si sos pobre es por tu culpa y no servís para nada. El Estado no tiene por qué hacerse cargo. Mucho de esto es lo que está ocurriendo y a mí lo que me preocupa es la poca reacción frente a esto. Y no te hablo del laburante raso y el que todos los días toma 2 colectivos y va a un lugar de laburo y hay que ver si le alcanza para llevar el pan caliente a su casa. Te hablo de los dirigentes que ocupan cargos importantes, que aún así no se animan a plantarse a situaciones de indignidad, en lo personal y en lo colectivo. Esto también lo estamos viviendo muchísimo. No te metas. Por algo será, no te metas. Conocemos mucho de este tipo de afirmaciones. Bien, nos presentamos, vamos con las líneas abiertas de comunicación y pegamos el primer tema musical, que ya te digo... Sí, es Manu Chao. Por el suelo tiene que ver con el tema del tratamiento de la extranjerización de tierras en el día de mañana del Congreso de la Nación. Dale. Equipo de trabajo, siempre en estado de alerta. Angie Moreno, operación y botonitos. Santiago Quintana, supervisión técnica. Francisco Chini, arte, stream y redes. Guillermo Murphy, coordinación y producción en piso. Contactos para oyentes dispuestos a nadar contra las corrientes. 4535-5707. 4535-5700. Audios de WhatsApp 11 4027 6458. Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para a mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste. Pachamama, me pongo a llorar. Esperando la última ola, cuídate, no te vaya a mojar. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo hay un agujero, por el suelo camina la raza,
mamacita, te vamos a matar. Esperando la última ola, Pachamama, me muero de pena. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo muriendo condena, por el suelo el infierno quema, por el suelo la raza va ciega. 12:20, seguimos aquí en la radio Prócer Belgrano, seguimos aquí en la 570, seguimos aquí en la Gota, escuchando a Manu Chao. Por el suelo, te completo nuestro equipo de trabajo, Nair González Vergés, en todo lo que tiene que ver con la producción externa, y también la invalorable colaboración de Alejandra Meiriño. Y nada, volvió a hablar el presidente, y esto tuvo que ver con la decisión que tomó el gobierno de Brasil de ponerle un impas a las relaciones entre el comercio y otras cuestiones que preocupan muchísimo, pero que nadie se anima, de los actores más importantes, me parece, a ponerlo en juego como amerita la situación. Y otra vez te digo, ¿es algo que nace por una emoción o es algo provocado porque hay una estrategia que tiene que ver con jugar una determinada postura en el orden hemisférico? Y entonces es la hora de las derechas y las ultraderechas para toda la América, la latina y la septentrional, la del norte. ¿Cuál es la razón de esto? Y así como Latinoamérica estuvo regida durante mucho tiempo en manera paralela, en un proceso similar, por dictaduras cívico-militares que provocaron endeudamientos con los organismos financieros de crédito, y después vinieron las democracias más o menos en los mismos tiempos, y después vinieron, con excepciones, pero una línea muy fuerte de gobiernos así llamados progresistas que enfrentaban al norte, acordate de Noa Lalca. Y ahora estaremos viviendo esa otra hora. Entonces hay que ir por ese lugar, y entonces hay que enfrentar a Brasil, porque si en las elecciones de noviembre gana Bolsonaro hijo, entonces va a haber una postura también similar a la que estaría desempeñando Esprilla en Colombia, Keiko Fujimori en Perú, el mismo gobierno de Chile, la situación de la Argentina, ni que hablar Paraguay. Entonces, esto es Venezuela con Delcy Rodríguez ya entregada al gobierno de Donald Trump. Esto, Ecuador, ¿sí? La excepción ahí parece ser Uruguay y Brasil. Uruguay sabe mantenerse como su rol de país, si querés, un tanto más pequeño, pero que nos enseña todo el tiempo como ejemplo. Un montón de cosas nos enseña el pueblo uruguayo y su vida institucional. Y Brasil, de hecho Brasil integra los BRICS. Entonces me parece como que hay algo de eso. Y las normas, las leyes que se quieren aprobar van en esta misma línea. ¿Qué es la extranjerización de tierras? Ya hoy por hoy está excedido según la ley vigente, y la gran mayoría de los intereses y de los poderes y del dinero y de los inversores son estadounidenses, por lejos, y españoles, por lejos, pero sobre todo estadounidenses. Los chinos ni figuran. Entonces digo, también hay algo de todo esto que habrá que seguir de cerca. Y en todo caso ver cuál es nuestro desempeño, ¿no? ¿Qué desempeño tenemos como ciudadanos en este contexto? ¿De qué forma decidimos participar? Si queremos formar parte de estos asuntos. Aquellos que tenemos la posibilidad incluso de pensarlos. Porque cuando te hablaba de todos los sectores alineados, ni siquiera tienen la posibilidad de pensarlos.
Vamos a compartir parte de un reportaje que tuvo ayer el periodista Trebuch con el presidente de la Argentina, hablando primero del rol de los periodistas. Es interesante la reflexión que hace Milei. Escúchalo, mirá. ¿Sabes cuál es el problema con los periodistas? No con todos. No, con el 95%. Sí. A ver. Es que, ¿sabes qué? Yo les creía. Ahora, cuando yo soy partícipe de la noticia, y vos me entendés que cuando estás viendo decís que vos te reuniste con que hablaste de esto, que vos sabés que hay un sorete, una mierda humana, con título de periodista, de economista que hace periodismo, dijo 40 veces que yo eché a Toto Caputo. Yo tengo una relación simbiótica con Toto. No es que era una relación más o menos, es simbiótica, literalmente. Sí, lo dijo Caputo incluso. Vení, No, pero a ver, ojo, porque acá hay una compulsa con Brasil del tema anterior. Brasil no está respondiendo de esta misma manera, ¿eh? Está respondiendo poniendo en impasse el vínculo comercial. O sea, se pone por encima de la disputa verbal. También tiene que ver con un proceso político interno y de elecciones, ¿no? Nadie puede pecar de inocente. Y así también como hay líneas internacionales de la derecha y la ultraderecha, la hay de las izquierdas. Acá no es que nosotros vamos a pecar de inocentes frente a esta cuestión. No. Son objetivos distintos. Pero no es que uno no exista. Existen ambos, ¿eh? De hecho, bueno, todo el proceso de la Guerra Fría tuvo que ver con esta cuestión. Pero digo, ¿a cuánto le importa esto? Porque lo que sea es naturalizado, ¿no? Que el máximo referente del país utilice este tipo de calificativos sea naturalizado. La verdad que a mí no me nace entrar en esto, en esta cuestión. Me parece bajar totalmente el nivel del debate, de la discusión real. Tengo que adentrarle a poder interpretar lo que se quiere decir en el fondo de la cuestión, que es la que realmente puede interesar. Digo, esta simbiosis con Caputo tiene que ver con una cuestión de endeudamiento, tiene que ver con una cuestión de priorizar la producción financiera sobre la producción real, tiene que ver con una cuestión donde se gobierna para los sectores que concentran la economía. Digo, ahí está la simbiosis, porque también en su momento hubo muy fuertes críticas, despiadada de la misma manera, hacia el que hoy es titular de Hacienda, por parte del presidente, ¿no? Y en lo que refiere a la cuestión de los roles de periodista, digo, hoy no cabe, pero ¿sabés? Para el 7 de junio yo te digo, yo no soy periodista, yo trabajo de periodista, como trabajé de vendedor de olla, trabajé de taxista, trabajé de un montón de cosas, laburo de periodista, nada más, no soy periodista, soy otras cosas, pero periodista no soy, trabajo de periodista. Digo, no voy a defender la corporación, en lo más mínimo, pero de ahí a utilizar esto me parece que, y te digo otra vez, se le ha subido la vara al rol del periodismo. La última de este pedacito, el tema micro y macro, ¿sí? A lo que se refiere Milei cuando hace este análisis desde el punto de vista económico. A ver. Porque si nos ponemos a hablar de micro, ¿vos qué me estás sugiriendo? ¿Que yo meta la mano del Estado para beneficiar o salvar a un sector? Que es beneficiarlo. ¿Es eso cuando me hablas de micro? No, yo te pregunto... No, porque digo no. Porque yo digo, puedo escribir, si querés te puedo escribir los problemas que tiene el kiosquero en la esquina. Y digo, ok, digamos, ¿y qué me estás sugiriendo? Porque digo, ¿me entendés? O sea, yo tengo acá las palancas. Entonces, ¿vos qué me estás sugiriendo? Digo, que yo vaya y lo salve. Entonces la pregunta es, ok, si tiene un negocio que no rinde y que tiene problemas, ¿con qué lo salvo? Porque yo el otro día escuchaba a alguien bastante imbécil diciendo, bueno, pero vos tenés sectores que le va muy bien, pero vos tenés que ir a salvar lo que les va mal. Eso es de una brutalidad y de una ignorancia enorme. Mirá,
Te voy a explicar, por ejemplo, cómo... Ese es el rol del Estado, ¿no? Me parece. ¿Qué sé yo? Hay un tema ya de postura filosófica, humana sobre esta situación. ¿Esto quiere decir no alentar a los sectores productivos? No, al contrario. Históricamente en la Argentina hubo iniciativas de ese tipo. Pero aquí no se está apostando a eso. A lo que se está alentando es a el ingreso de capitales extranjeros, no a permitir que los capitales, por lo menos los que están afincados en la Argentina, se desarrollen, ¿no? Y ni que hablar aquellos que tienen pequeños microemprendimientos. Y otra vez, ¿no? La cuestión del imbécil y todo esto. Nada, a mí me cuesta naturalizar estos asuntos. Hablé muchísimo. Música, arbolito, la Pachamama como corresponde en el mes de agosto, y vamos a la primera entrevista, aquí en La Gota, aquí en la Radio Prócer Belgrano. Te vas. 12:32, seguimos en La Gota, seguimos en la Radio Prócer Belgrano, seguimos aquí en la 570. El 30 de julio se conmemoró el Día Mundial contra la Trata. El Día Mundial contra la Trata de Personas. Y una de las organizaciones que más trabaja en nuestro país es justamente la Fundación Alameda. Y ha presentado un informe de la trata en transformación, tendencias políticas públicas y nuevos desafíos. Argentina y el mundo. Y entre otras cosas dice que las organizaciones criminales se adaptaron a una nueva realidad. Hoy captan víctimas a través de redes sociales y plataformas digitales, articulan sus negocios con el narcotráfico y otras economías ilegales, utilizan organizaciones coercitivas como fachada, aprovechan el aumento de la vulnerabilidad social para expandir la explotación. Estamos en comunicación con Tamara Rosenberg, justamente de la Fundación Alameda, para explayarnos sobre este tema. No lo pudimos hacer la semana pasada por una cuestión de agenda, pero queremos traerlo hoy porque es de todos los días, más allá que el 30 de julio se conmemoró el Día Mundial contra la Trata. ¿Cómo te va, Tamara? Edgardo Chini te saluda. Gracias por atendernos, por estar con nosotros. Buenos días. Bueno, acá está haciendo una primera presentación. ¿Me podés desarrollar qué implica esto que ustedes titulan como adaptación y cambios, el modus operandi en el tema de la trata de personas? Sí, cómo no. Mira, básicamente sabemos que la trata de personas es un delito complejo que hasta hace algunos años, sobre todo antes de la pandemia,
el explotador, digamos, o alguno de los integrantes de la red de trata con fines de explotación se trasladaba a buscar a lugares de vulnerabilidad social, económica, a las potenciales víctimas. Hoy todo esto a raíz de, bueno, los avances tecnológicos y sobre todo con el incremento de la utilización de la tecnología a partir de la pandemia, esto se transformó. Cada vez las captaciones y propiamente la explotación se da a través de plataformas, redes y bueno, de todo lo que tiene que ver con la virtualidad, y eso lo que genera es que cada vez somos más las potenciales víctimas, ¿no? Independientemente de esa población vulnerable, característica que era captada para fines sobre todo de explotación laboral o explotación sexual, hoy todos somos pasibles de ser captados a través de alguna de estas redes criminales con fines de explotación. A ver, sí, es muy claro que uno siempre lo relacionaba con el tema de la explotación sexual, incluso con una cuestión de género, ¿no? Porque se hablaba Exacto. más de la mujer como víctima de este accionar. Vos decís que se ha ampliado. Esa ampliación tiene que ver con, digamos, por ejemplo, pensaba en el narcotráfico, en la venta de drogas y todo esto, digo, como una situación también de trata. ¿Y esto involucra diferentes edades, por ejemplo, más allá de diferentes géneros? Sí, en realidad siempre se dieron diferentes modalidades de explotación. Es verdad, como vos decís, que cuando uno dice trata, lo identifica rápidamente con explotación sexual. Lo cierto es que siempre hubo también explotación laboral, solo que naturalizado o invisibilizado. Pero en relación a esta cuestión del narcotráfico, se está viendo otra modalidad que si bien no está explicitada en la legislación que tenemos nosotros desde el año 2008 y una modificación en 2012, está una forma de explotación criminal, digamos, ¿no? Donde se captan personas para cometer delitos. Y esto está muy vinculado, por ejemplo, al narcomenudeo, esto que hasta hace un tiempo hablábamos de los soldaditos. Hoy hay como una interrelación de diferentes delitos que están todos articulados, ¿no? Digamos que, yendo un poco a lo que venías hablando antes, ¿no? De qué sentimos nosotros cuando vemos una persona en la calle, un chico pidiendo, yo al menos siento frustración por un lado y ganas de hacer algo, ¿no? Los delincuentes lo que ven es un potencial elemento para obtener una ganancia. Entonces, en los barrios, en las comunidades más vulnerables, los delincuentes utilizan a niños, niñas, adolescentes, jóvenes. El rango etario está entre los 16, 14, 16 hasta los 25, 30 años, la mayor cantidad de víctimas, como para captarlos, para utilizarlos para cometer delitos, ¿no? Entonces ahí también es una forma de trata con fines de explotación. Digamos que la trata se vale de la captación de una persona vulnerable, el traslado de esa persona, sacarla de su medio habitual y explotarla de alguna manera. Explotación sexual, laboral, tráfico de órganos y también utilizarla para cometer delitos. ¿Cuánto se ha naturalizado esto, digo, en algún sentido? Pienso en ámbitos familiares que permiten que estas conductas tengan algunos integrantes de su familia como una salida, si querés, laboral, muy entre comillas. ¿Cuánto se ha naturalizado en términos de las autoridades que, porque digo, esto que ustedes denuncian y lo hacen también desde hace tanto tiempo, se conoce, digo, ¿no? ¿Cuánto se ha naturalizado en las autoridades en lo que tiene que ver o con una idoneidad faltante o una incapacidad o una impotencia para poder actuar? ¿Y cuánto puede actuar o actúa realmente como corresponde la justicia, el Poder Judicial, y condena este tipo de actitudes, ¿no? ¿Cuánto de todo esto hoy por hoy vos podrías describir que está conviviendo? Bueno, bastante compleja tu pregunta, no sé si se va a poder resumir en muy pocas palabras, Dale, pero básicamente, ¿cuánto se naturaliza? Un montón, y sobre todo por el contexto económico y social en el que estamos viviendo, ¿no?
También te escuchaba, el Estado se tiene que hacer cargo del kiosquero que le fue mal en su negocio, y sí, se tiene que hacer cargo, porque le fue mal no por impericia, sino por las condiciones que se daban. Ese kiosquero, si le ofrecen trasladarse a otro lugar a trabajar por 2 mangos, 80 horas, ¿lo va a hacer? Y sí, lo va a hacer porque no le queda otra. Esa es la vulnerabilidad, no tener otra opción. Y este gobierno, digamos, el Estado Nacional y también muchos estados provinciales nos están empujando a eso, a que cada vez seamos más personas vulnerables, con lo cual va a estar cada vez más naturalizada esta situación. Y justamente como se naturaliza desde lo institucional y hay un abandono de todas las políticas públicas que tienen que ver con el combate de la trata, de la explotación y de otra serie de flagelos y de delitos, no da respuesta. De hecho, en el último tiempo, las personas rescatadas de este tipo de delito fueron mucho menos que en gestiones anteriores. Nosotros, muchos integrantes de la Fundación Alameda, integramos un organismo nacional de lucha contra la trata durante la gestión anterior y veníamos rescatando y asistiendo entre muchos organismos más de 1.500 personas por año. Las estadísticas, que son bastante pobres hoy, nos hablan de no más de 800 personas rescatadas, pero no da cuenta de qué asistencia recibieron. Entonces, volviendo a la naturalización y a las necesidades y a la vulnerabilidad, es poco probable que se generen denuncias y mucho menos que se generen rescates y asistencias, ¿no? Porque también está esto, y uno que, tiene crianza en barrios, y en barrios cercanos a la marginalidad, sabe esto también de que cuando hay una intención incluso el trabajo que hacen muchas iglesias en este mismo sentido, nosotros conversamos con Gustavo Vera sobre el caso Loan, ahí voy a volver después, pero por el tema más orientado que nos quedó pendiente, el tema de la justicia. Sí. Pero digo, hay resistencia cuando vos decís, o sea, ¿a dónde me querés llevar? ¿Me querés sacar de acá, de ejercer el narcomenudeo? De hecho, hoy por hoy, y ustedes lo deben vivir, y lo sé directamente de muchísimos dirigentes, mucha gente que trabaja en territorio, en serio, ha tocado un techo el narcomenudeo, con lo cual compiten entre algunos chicos para ver quién es el que ejerce esa posibilidad de desarrollarse, entre comillas, ¿no? Justamente con la venta de drogas en menores cantidades, entre otras cuestiones. Entonces digo, cuando querés sacar a alguien del ejercicio de la prostitución, también dice, ¿a dónde me querés llevar, no? Hay algo también de eso, o sea, no es solo la naturalización, sino el tema de conductas que deciden realizar ese camino, obviamente lo deciden producto de la situación en la que viven, ¿no? Claro, ¿qué grado de decisión hay ahí, no? Por eso volvemos, están en una situación, o estaban en una situación previa de vulnerabilidad, que tal vez era peor de aquella en la que la están explotando, ¿no? Porque el pibe que sale a vender droga viene de una situación tal vez de marginalidad extrema, y con lo que va generando con esa venta se puede sustentar, pero ¿a qué costo para él, no? La maximización de las ganancias para el que lo regentea, el perjuicio en la salud y en lo social del que consume eso que lo vende, y él mismo que seguramente también consume. En lo que tiene que ver con qué alternativas, y hoy por hoy te diría que casi no hay alternativas, salvo esto que se puede dar de respuesta desde la sociedad civil, que no es a quien le corresponde dar respuesta, ¿no? De hecho, la ley de trata lo que manda al Estado es a dar asistencia, asesoramiento jurídico, acompañamiento psicológico, reinserción laboral, etcétera. Todo esto que habíamos empezado a lograr, como te decía, desde la gestión anterior, y este gobierno lo desmanteló. Había incluso un programa de inserción laboral para víctimas de trata, con un salario mínimo por un año, acceso a soluciones habitacionales. Sí. Y el rol de la justicia, que había quedado pendiente. Sí, yo por esto te digo, estoy pensando también en otra gente que te dice, ¿por qué tienen que ayudar al otro y no a mí? Por eso por ahí yo quiero como no meterme tanto en lo que tiene que ver con situaciones muy puntuales en el actual contexto político partidario,
no por escaparle a esa discusión, sino para abarcarla e intentar ver de que se comprenda la magnitud, independientemente de cuál sea... De quién esté gobernando, Claro. Entiendo, perfecto. Y por eso hablábamos del tema del rol de la justicia, porque lo que yo hablaba con Gustavo con Vera es sobre el tema del caso Loan, que en realidad es como decir, ¿cómo puede ser que suceda esto? Lo primero que te gana es decir, ¿cómo puede ser que no sepamos? Que un chico desaparece y nunca más sabemos nada, ahora hay un juicio, está bien, hay un complot, hay un doble juicio en realidad y todo lo demás. No me quiero meter con eso, me quiero meter con la situación de las herramientas que podemos tener en el caso de las autoridades del orden de lo político, en el caso de las autoridades, en el caso del orden de lo judicial. Bueno, en el orden de lo judicial, nosotros también le preguntamos a un montón de jueces y fiscales que trabajan en la temática qué pasa, ¿no? Sobre todo con las nuevas modalidades que están apareciendo hasta la virtualidad, si sería necesario cambiar la ley, si la ley no alcanza. Y la verdad es que nos dicen que la ley alcanza, que es una excelente ley de avanzada, etcétera, y lo cual no vemos reflejado en la cantidad de sentencias, ¿no? Ahí va. Y cuando cae alguna persona que va presa, digamos, por una situación de trata, en general no es la máxima responsable, caen los eslabones intermedios. Entonces siempre nosotros apelamos a esto, a que la justicia haga el trabajo que tiene que hacer, la ciudadanía si tiene que denunciar que denuncie, pero los jueces que sean coherentes, ¿no?, entre lo que dicen y lo que hacen. Porque de intenciones estamos llenos, pero muchos tratantes y explotadores siguen sueltos. ¿Qué alternativas tenemos? Esto, seguir presionando y seguir diciendo que está bastante insuficiente el trabajo que viene haciendo la justicia. Hay algunas causas que sí llegan a juicio y que se sanciona a los responsables de cometer el delito, no son las más. Las penas no son tan graves como uno quisiera para hechos tan jodidos, digamos. Por otro lado, hay un fondo, en el caso específico de situaciones de trata, un fondo para reparación a las víctimas. No se ejecuta del todo, digamos que es bastante insuficiente la reparación que hay para con las víctimas que se demuestra que han sido explotadas o tratadas. Por lo tanto, hay un largo camino que todavía la justicia tiene que recorrer, aunque, como digo, tiene una buena legislación en la que apoyarse, pero, bueno, no estaría haciendo del todo exigir bien. Que se cumpla, ¿no? Con más rigor sería la tarea. Exactamente, y creo que esa sí también es una obligación de los ciudadanos, ¿no? Y después, bueno, también hablar del tema es prevenir, es alertar, por ejemplo, esto de la virtualidad. Hoy que muchos jóvenes salen a buscar trabajo a través de las redes, de plataformas, se ofrecen trabajos reales a través de estos lugares, pero también hay mucho fraude, mucho engaño. Bueno, ahora hay un caso que liga, digamos, en el caso de esta chica embarazada en Mar del Plata, que fue convocada y aquí se liga, digo, la trata con el femicidio, ¿no? Porque también hay una amenaza de ese tipo, y en este caso aparentemente la justicia, la investigación dirá, hubo una resistencia a aceptar ese trato de trata, y por lo tanto terminó en un femicidio, digo. En otros casos por ahí hay una resistencia menor o hay una aceptación, y el resultado es otro, que también es trágico. Pero exacto, porque en otros casos, si no se hubiera resistido, hoy tal vez estaría en un departamento privado siendo explotada sexualmente, ¿no? O en una red de narcotráfico obligada a traficar. O otra de las formas que es la subrogación de vientre, ¿no? Obligada a llevar en su que esto cuerpo. También hay que instalarlo, ¿no? Porque esto parece como que es de una película de ciencia ficción y no, es una práctica real que sucede, ¿no? Son cosas que pasan, son cosas que están sucediendo. En Córdoba se está investigando varios casos. Bueno, acá en estos días se está también hablando mucho del tema porque vino una persona que nació a partir de una subrogación de vientre y empezó a trabajar sobre todo el tema, que es de una organización internacional, y nosotros también creemos que es una nueva mercantilización de los cuerpos, sobre todo de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Bueno, en este caso... que se ponga en agenda, ¿no, Tamara? Digo, sé que la agenda es gigante, ¿no? Mañana se trata de ley
de privatización de tierra, la posibilidad de ampliar a los extranjeros sin ningún requisito, quedarse con el territorio y todo lo demás, y todos los días hay alguna discusión de lo que... Y el tema del endeudamiento de las familias que se endeudan para comer. Por supuesto, ¿no? Pero por ahí la trata es como que queda ahí como aislada, ¿no? En medio de la puesta en superficie, salvo en casos extremos, como fue el caso de Loam. Nos excedimos un poquito del tiempo, pero quiero que compartas con aquellos que tengan ganas de comunicarse con ustedes, para asesorarse, para preguntar, para averiguar, para llevar sus inquietudes. ¿Dónde se puede comunicar, Tamara? Sí, pueden acceder a nuestras redes poniendo somosalameda.org y si no, tenemos un número de celular que lo atendemos las 24 horas, que es el 11 4870 2875. De nuevo, más despacio, 11 4870 2875. Bien, 11 4870 2875, ¿sí? Correcto. Somos Alameda también. Gracias, Tamara, un beso grande, que termines bien el día. Gracias a ustedes, igualmente. Tanda, ya venimos. A Radio Belgrano le diagnosticaron la gota, una enfermedad compartida que no tiene cura. La gota, una propuesta de comunicación que nada contra las corrientes. Con la conducción de Edgardo Chini, de martes a jueves, desde las 12 por Belgrano, AM 570. ISB, Instituto Superior de Enseñanza de los Viajantes Vendedores. Capacitación y formación para profesionalizar y dignificar el trabajo. www.isb.edu.ar. El Sindicato de Obreros de Maestranza y su obra social, que no cobra coseguro, catalogada como una de las 10 más confiables del país, están en constante evolución. Sumate al SOM y estarás realmente protegido. Consultas al 3220-0430. Estado de Alerta Web, www.estadodealerta.com.ar. Nuestro portal de noticias con eje en toda la información laboral, social y gremial. Los cambios y los desafíos del nuevo mundo del trabajo en nuestro portal de noticias. Seguinos también en Facebook, Instagram y Twitter. Portal de Noticias Estado de Alerta, informe pormenizado del tema de estos tarifazos en el transporte y los servicios públicos, la crisis que están viviendo las cadenas de empanadas, los kioscos, ¿no? Que recién hablábamos, bueno, no, en este caso comidas populares, ¿no? Que también están en caída en lo que tiene que ver con la posibilidad de alimentarse de manera rápida, justamente. Bueno, hay grandes cierres de cadenas, de pizzas, de empanadas y demás. El patentamiento de autos también volvió a caer, y esto es un signo que genera grandes interrogantes, porque es otro el sector que también estaría pagando las consecuencias, ¿no?, de el enfriamiento del mercado interno, porque obviamente tenés que tener cierto poder adquisitivo y capacidad de ahorro para cambiar tu unidad o para llegar justamente al 0 kilómetro. Y también ligado, el portal analiza el tema de la morosidad en los niveles récord, y las soluciones que aparentemente todavía no aparecen, porque sí hay ayuda a otros sectores, ¿no?, que son los ganadores, que terminan siendo los más beneficiados. Esto en otra época se hablaba del tema de como que tenía que desbordar la mesa, ¿no? El desborde de la riqueza iba a permitir que todos pudieran vivir de ella, ¿no? En realidad era quedarse ahí abajo de la mesa para recibir algunas migajas. Recién me entrábamos con Tamara de Fundación Alameda, pensaba también en la instalación, por ejemplo, del caso del Facundo Moyano, ¿no? Digo, que decidimos nosotros aquí no abordarlo, pero porque no es más que una situación puntual. Ahí, se vivió ahí una situación de un conflicto entre una pareja. Se verá la investigación en lo que tiene que ver con saber si hubo abuso, si hubo alguna situación de violencia. Hasta aquí nada lo estaría indicando. Paga que sea ese apellido el que tuvo esa situación, digo paga frente a la cuestión
de los medios de comunicación y las coberturas que viene teniendo. No estamos dispuestos a recorrer ese mismo camino y pagamos, por supuesto, los costos que corresponde. Te cierro la idea del inicio con aquello de esto del Monroe, ¿no? Y de cómo se llamaba antes, incluso el Plan Cóndor, en lo que tiene que ver con el comportamiento de las dictaduras cívicos militares, sobre todo en el sur de Sudamérica, justamente, ¿no? En la región más sur. Y allí también hay una cuestión de una doctrina que se puso en funcionamiento. Esperemos que esto no llegue a esta cuestión, pero que está puesto sobre la mesa, no cabe ninguna duda. Quizás vamos a compartir algunos videos de los think tanks del tema de los pensamientos de Máxima, de los tanques de pensamiento de Máxima de la ultraderecha de Estados Unidos, cómo están pensando este panorama, este contexto y esta situación, comandados por el vicepresidente norteamericano y el propio Marco Rubio. Gente, nos vamos, los dejamos en la ruta del turismo carretera, en la compañía de Osvaldo Tarafa y todo su equipo. Nos vamos con Quilapayún, ¿nos vamos? ¿Sí? ¿Con Quilapayún? Quilapayún, con Muralla. Fui preso en la dictadura, ¿sí? Cuando estaba terminando, ya lo que se llama la dictadura blanda. Me llevaron preso porque Quilapayún vino a obra sanitaria. Me llevaron preso por subirme arriba de la silla, bueno, unos cuantos. Nos esperaban igual en la salida ahí en obra sanitaria y nos llevaban preso. Pero nunca la pasé tan bien en una comisaría como después del recital de Quilapayún, porque era la comisaría de Belgrano. Yo casi siempre caía preso en la 39 de Urquiza o en la 47 de Villa Pueyrredón, por la zona ahí de Saavedra, que era mi lugar de actuación. Pero en este caso habíamos ido a obras y entonces te llevaban a varias comisarías, una era la de Belgrano. Yendo a ver a Quilapayún. Claro, bueno, un grupo que obviamente tenía una postura social en sus canciones, ¿no? Y la pasé bárbaro porque tuvieron la gentileza, como te digo, ya era la dictadura blanda. Todavía no había llegado la democracia, pero se sabía que estaba muy próxima. Y entonces dejaron entrar con charangos y algunos bongó. Y entonces, incluso con algunos del mismo grupo, nos quedamos, cuando nos liberaron, cuando nos abrieron la reja, fue una situación muy tragicómica, porque aparte de los ratis, los policías venían y cantaban con nosotros. La verdad que yo no sé si la pasamos mejor en el show de Quilapayún que en la comisaría ahí, ¿cómo se llama? Cabildo. No, Cabildo casi llegando a 3 de febrero, ahí esa zona, donde después cambió con el túnel y todo lo demás. Gente, será hasta mañana, pásenla bien. A mí si me llegan a encontrar, háganme acordar que me sigo buscando. Chau.